Pablo, por favor, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Ahora sí. Él es el licenciado Pablo Moreira, científico de datos con formación en la Universidad Nacional Guillermo Brown y experiencias en la aplicación de análisis de datos a diversos campos como la medicina, economía y políticas públicas. En Printalot se desempeña en Business Intelligence, aportando valor estratégico al negocio. Paralelamente lidera un proyecto de vanguardia, una red neuronal para la detección precoz de fallos en la impresión 3D FDM. Así que otro fuerte aplauso para Pablo y te dejamos empezar. Bueno, gracias a todos por venir. De lo que vamos a hablar hoy básicamente es de un problema que surge a la mayoría de los que se dedican a impresión 3D, que es cuando falla, ¿sí? Desde un hobbyista que pone a hacer un soporte para celular hasta una granja de impresión, lo más importante que tenemos es nuestro ojo, ¿sí? Es lo que nosotros usamos para chequear cómo vienen las cosas. Y si las dejamos, probablemente haya algún problema o en alguna impresión que dejamos toda la noche, o esas que estamos cruzando los dedos porque duran más de 24 horas y si llega a pasar algo en la hora 22 nos queremos matar. La idea con esto es tener un sistema que pueda monitorear por nosotros ese tipo de problemas y por lo menos evitarnos tener un gasto mayor o un problema mayor. Bien, la idea principal es reemplazar nuestro ojo por ese ojo, ¿sí? Que esté monitoreando las 24 horas la impresión que está haciendo y que nos vaya indicando si todo va correcto o no, y en el caso que no, que pueda actuar por nosotros. Todos conocen esto, ¿sí? Esto es lo peor, ¿no? Es el peor de los casos. Pero no todo es esto, porque también nos pasa que tenemos piezas que salieron bien, pero cuando uno las mira de cerca, tiene una rugosidad, hay algo, hay una altura de capa que no está funcionando, hay algo que complicó esa impresión, que el producto final no nos sirve, igual gastamos material, igual gastamos tiempo, igual gastamos energía, ¿sí? La idea con esto es que nos pueda evitar desde casos extremos como este, que lo detecta en el primer momento que arranca a tener un problema porque la pieza se desplazó, en este caso se le salieron los soportes, bueno, un desastre, desde que arranca este problema para que por lo menos lo único que perdamos sea la energía que consumió hasta el momento que llegó a la capa que está bien y, bueno, el tiempo y demás, pero no más que eso. Primero vamos a hacer una pequeña introducción porque estos logos que vemos acá, la mayoría de ustedes los conocen, ¿sí? O por lo menos alguno de ellos. Bien, lo que vamos a ver hoy es distinto. ¿Y distinto por qué? Lo que vamos a ver es un ejemplo de red neuronal convolucional. La red está preparada para hacer algo específicamente. Es un modelo que se crea y se entrena para una actividad en particular. Esa es la diferencia que tiene con lo que es la inteligencia artificial generativa, que es como una especie de artista, que uno le dice, haceme un dibujo o redactame mejor este texto o lo que sea, y genera un contenido nuevo a partir de lo que yo le estoy pidiendo. En el primer caso, que es lo que vamos a ver, es un excelente clasificador. Detecta características y clasifica según nosotros se lo estamos pidiendo. Obviamente que la inteligencia artificial generativa tiene muchas redes de esas metidas adentro, pero no es la totalidad. Bien, lo que vamos a ver hoy es fácil en realidad. En definitiva es fácil, el objetivo es fácil. Lo que yo le estoy diciendo a mi ojo es, quédate mirando todo el tiempo, cuando detectes un problema, necesito saberlo.
El necesito saberlo cuando nosotros no estamos adelante de la máquina sería pará. Si esto no se puede arreglar, pará. Y después, cuando yo llego, veo. Si tengo forma de que por algún sistema cloud o demás me avise si yo no estoy encima, bueno, mucho mejor. Pero por lo pronto es que avise. Lo que nosotros le estamos pidiendo en primera instancia es que avise cuando una impresión pasa a ser defectuosa o sigue siendo no defectuosa. ¿Sí? Es una clasificación binaria en principio. Es un 0 o un 1. ¿Sí? En el caso de que no sea defectuosa, va a seguir tirando el mismo número hasta que, si pasa, que esperemos que no, va a tirar el otro. Y ahí me tendría que avisar. Bueno, este es nuestro ABC. ¿Sí? Esto es lo que nosotros normalmente hacemos cuando hacemos este tipo de trabajos. Primero necesitamos una base de datos lo más grande posible. ¿Sí? Todo lo que podamos obtener de la forma en que lo necesitamos y modelada como la necesitamos, que ahora vamos a ver en el caso puntual de este ejemplo. Después tenemos que diseñar un modelo, que sería el plan de estudio. ¿Sí? Es de qué manera la red tiene que llegar al objetivo que yo le estoy pidiendo. Después tenemos el entrenamiento, que ya sería aplicar ese plan de estudios a un alumno puntualmente. ¿Sí? Y después tomarle la prueba, a ver si el alumno aprendió bien o si no aprendió bien. Ahora vamos a ver qué significa que una red neuronal aprenda bien o no aprenda bien. Vamos a ver 4 conceptos, sin asustarse, que sirven para el asado del domingo, con respecto a este tema. Nosotros cuando estamos entrenando una red pueden pasar varias cosas. Las 2 primeras están mal. Una es tener un alumno que le dimos el apunte, lo leyó por arriba y se fue al examen, que obviamente le va a ir mal. Tenemos el alumno que estudia de memoria, palabra por palabra de lo que nosotros le estamos dando. Si le damos un examen exactamente igual al que le dimos para estudiar, se va a sacar 10, pero si lo sacamos de esa estructura o lo hacemos pensar un poquito sobre el tema que está hablando, le va a ir mal. ¿Sí? Esos son los 2 primeros casos. Después tenemos que definir, que ahora lo vamos a ver aplicado, lo que se llama un borde de decisión, que es cuando tenemos una clasificación binaria, tenemos que decirle, a partir de este momento es una cosa y a partir de este momento es otra cosa, ¿sí? Para que sepa cuándo va a decidir por un caso o cuándo va a decidir por el otro. Estábamos hablando que estamos en números entre el 0 y 1, todo va a ir entre el 0 y 1, tenemos que decirle, no siempre va a ser que se pare en el 0,50 para decidir si es defectuoso o no. Bueno, eso hay que definirlo también. Y después tenemos las épocas de entrenamiento, que serían las veces que el estudiante repasa el mismo texto. Nosotros tenemos que lograr acá que no lo lea por arriba y que no lo aprenda de memoria. Entonces, cuando le damos muchas épocas de entrenamiento, tenemos que tener cuidado porque nos puede pasar que se ponga a memorizar y no es lo que queremos. Entonces, tenemos que lograr ese balance entre cantidad de épocas y que no memorice. Bien, vamos a ir con la base inicial del trabajo que yo hice en principio. La base tiene 1500 y pico de datos. Una clase corresponde a defectuosos y otra clase corresponde a no defectuosos. Están separados, básicamente son fotos que están separadas en 2 carpetas. Una se llama defected y la otra se llama no defected. No hay más que eso, ¿sí? De ahí es donde lo toma la red. Después, cuando hacemos el diseño de la red, una red neuronal secuencial va en orden. Tiene una capa de entrada donde recibe la información, ahora vamos a ver cómo. Tiene una serie de capas ocultas que hacen otro tipo de cálculos y en este caso tiene una salida de una sola neurona porque es un sistema binario. Tiene que decir 0 o 1. Al ser uno solo, utiliza una sola neurona. Bien, supongamos que ya tenemos el modelo, como si eso fuera tan fácil, ¿no?
Después tenemos la base. Esa base que vimos recién, lo amarillo sería la base completa. Lo que dicen las buenas prácticas de la profesión es tomar la base completa, hacer un 70-30, que algunos lo conocen para otras cosas, y de ese 30 separa 15 para validación y 15 para testeo. Ahora vamos a ver qué son. Yo con el 70% lo entreno, es el apunte que yo le doy. El verde, que es la validación, es una especie de mini prueba que yo le tomo al modelo cada vez que da una pasada. O sea, le di el texto una vez, lo leíste, te tomo un examen. Te doy el texto otra vez, lo leíste, te tomo otro examen. Y mientras tanto, voy ajustando lo que yo le di para que le funcione mejor. Cuando todo ese proceso termina, uso el testeo al final, que es el examen final. Con eso es con lo que mido el modelo para saber si estamos bien, si aprendió bien. Cuando yo le tomo el examen, necesito puntuarlo de alguna manera. Esta es la forma con la que nosotros lo puntuamos. El lost es, imagínense que la respuesta correcta está donde está el círculo. La correcta. Y la que me dio el modelo está donde dice la palabra indicadores. La distancia entre indicadores y el círculo está medida por el loss. Entonces ahí me estaría diciendo qué lejos estoy de la respuesta correcta. Después ya vamos a ver esto en detalle, pero para que tengan una idea, qué son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Estas son todas medidas que nosotros usamos para medir el modelo después. Yo ahora cuando veamos resultados lo voy a explicar un poquito mejor. Pero básicamente mide de los que salieron bien más los que salieron mal contra los que salieron bien. Obviamente que si todos hubieran salido bien, es el mismo número sobre el mismo número, nos está dando un 1. Un 1 es el número perfecto, ¿sí? Cuanto más me alejo del 1, peor está el modelo, tanto en precisión como en recall. Accuracy lo que hace es un porcentaje, digamos de alguna manera, porque está tomando todo sin importar si se equivocó para bien o para mal. De todas las predicciones las que salieron correctas, también es una medida de porcentaje. Y el último es un balance entre aquellos dos. Es una cuenta adicional que hacemos para chequearlo. Bien. Cuando todo esto arranca, uno tira el primer modelo. O sea, decís, esto va a funcionar por acá. Yo voy a probar con este modelo, lo voy a entrenar y voy a ver qué pasa. Y ahí, en realidad, es donde te vas a poner a trabajar. Estos son los resultados del primer modelo. Y ahora vamos a ver un poquito qué fue lo que vimos recién. La línea azul es el aprendizaje del alumno. O sea, si yo al alumno le doy el texto, se lo saco y le digo, ¿qué decía? Esa es la respuesta. El azul es la respuesta. Sobre los mismos datos de entrenamiento, le consulto cómo va. Después, la naranja es esa mini prueba que yo le voy tomando cada vez que hizo el proceso. ¿Sí? Va mejorando. Y la línea roja, que es una línea porque en realidad es un dato que solo se toma al final, es el examen final. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Acá pasó lo que iba a pasar, lo que siempre pasa al principio. Está memorizando, aprende bárbaro lo que yo le doy para estudiar, pero cuando le doy datos nuevos, la cosa se entra a complicar. ¿Sí? Ya no le resulta. Esto, en el otro gráfico lo que vemos es la pérdida, es al revés, lo que hablaba de la distancia entre la respuesta real y la respuesta que da el modelo. Fíjense, hay mucha distancia. Por lo general, si aprende mal para datos nuevos, va a tener mucha distancia con respecto a la respuesta real. Bien, esto es una matriz de confusión. Bienvenida la matriz de confusión. ¿Qué hace esto? Esto me dice, por este lado, cómo estaban etiquetados los datos de verdad. Y por este lado, cómo los está prediciendo el modelo. La diagonal ideal es esa, ¿sí? Que me diga, no me tire no defectuoso y que sea no defectuoso, y que me tire defectuoso y sea defectuoso. Bueno, acá está claro. Para este modelo, todas las impresiones salen bien.
todas, no importa. Si está mal, está bien, salen todas bien. ¿Sí? Está prediciendo la mayoría como no defectuosos. El problema son los dos que están marcados. ¿Sí? ¿Se ve bien eso ahí? Bien. Esto es un sobreajuste. Es lo que vimos en el otro, pero visto con los datos reales. Acá son este 15% que separamos para el examen final y este sería como el boletín definitivo. ¿Sí? Acá estamos viendo que de los 300 y pico de datos que yo le di, que separé de la base, no los está clasificando bien. Bueno, ahora es donde uno se sienta y empieza a ver qué fue lo que pasó acá. Acá hay dos problemas importantes. Primero, la base no es grande. 1500 datos es muy poco para un entrenamiento de una red neuronal de este tipo. Y por otro lado, hay que meter mano en la arquitectura del modelo. Hay algo en ese plan de estudio que no está funcionando, que no le gusta, o por lo menos no le sirve, porque si le gusta o no, pero hay que revisar si la cantidad de veces que le hicimos practicar, si las capas que tiene la arquitectura del modelo, eso que vimos al principio, o los parámetros que le dimos de inicio, no tengo que tocarlos de alguna manera para lograr que esto funcione mejor. Bien, un problema grande que había con esta base, que parece increíble, pero era así, es que toda la base está hecha en función a impresiones en color amarillo. Todo era amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene lo que terminé denominando como el sesgo del amarillo. O sea, si la impresión es amarilla, seguramente el modelo iba a funcionar mejor, pero si era rojo, iba a haber un problema. Entonces, nosotros trabajamos con varios sistemas que se llaman de aumento de base de datos. Eso es algo que se hace siempre. Ante una imagen, se la agranda, se la achica, se la gira. Todos ustedes deben haber pasado por un sistema de validación de que no son robots, donde le pusieron 3 gatitos dado vuelta y ustedes tienen que marcar cuáles son los gatitos. Bueno, en una base de datos de esta, lo que se hace es ir moviendo las imágenes. Ahora, ¿cuál es el problema? La impresora es siempre la misma, la cámara está siempre en el mismo lugar, las fotos son siempre del mismo tamaño, así que a mí girar el gatito no me sirve. ¿Sí? Bien, pero tenía el problema del amarillo. Bueno, ¿qué hacemos? Cambiémoslo de color. Lo que hice acá fue desarrollar un código de Python que básicamente lo que hace es, ante la misma foto, cambiar el color del filamento. Esto se hace se segmenta el código RGB de cierta parte de la foto dentro del rango de lo que sería el amarillo. Tiene una máscara que maneja el tema de las sombras. Esa máscara se mantiene, porque si no queda un manchón de color. Uy, fui para atrás. Queda un manchón de color, entonces se le vuelve a aplicar. No con todos los colores funciona bien. Yo usé los colores que mejor funcionaron, obviamente. Bien. Este fue el primer trabajo. Lo que sí hice fue cambiarle la posición de la cámara. La cámara está en el eje X, yo se la puse también del otro lado. O sea, la volteé, nada más. Porque eso sí puede pasar. La cámara puede estar de un lado o del otro. Entonces, eso sí lo hice. Esta era la base original y más o menos así quedó. Con algunas imágenes volteadas, cambios de color y demás. Los datos eran 1557 y pasaron a ser 9342. ¿Sí? Algo poquito más prometedor. Bien. Esto es un circuito que para mí es infinito, porque acá pasa esto. Nosotros aumentamos la base de datos, la llevamos al modelo de vuelta, la corremos, el modelo falla, volvemos a revisar los parámetros, volvemos a pegar la vuelta, lo volvemos a probar. Cada entrenamiento de la base son un montón de horas. Un montón de horas. Así que básicamente es un ciclo que se termina cuando uno decide que ya el resultado está bien. Están los más exigentes y los menos exigentes. En mi caso puntual, estos son las veces que hice el archivo usando la lógica de Windows, de cuando te cambio la versión, te cambio de número adelante. Bueno, al final ya estaba más desesperado, digamos, fui avanzando de versión casi sin nada en el medio, pero cuando había algún cambio importante en
sobre todo en la arquitectura del modelo, ya cambiaba a otro número. Pero básicamente es tiempo y es prueba. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó la base definitiva? ¿Por qué? Les voy a spoilear que la última funciona y la anterior no. Básicamente, esta base pasa por distintas estaciones. Cada estación es una capa de la red neuronal, ¿sí? Esta es la primera estación. Lo que nosotros hacemos acá es tirar 32 agentes que empiezan a recorrer las imágenes y a sacar información de las imágenes. Piensen que cada imagen, como es en color, tiene 3 imágenes metidas adentro porque el código de RGB está formado por 3 colores, ¿sí? Entonces, cada imagen se abre en 3, cada imagen, en este caso son 180 píxeles cada una. Eso lo que hace es recorrer píxel por píxel, tomando como referencia los píxeles que tiene vecinos y avanzar. Y ir sacando información de ahí. También el modelo ve la imagen como números, ¿no? O sea, no está viendo la imagen realmente. Entonces saca características. La primera estación lo que hace es sacar características gruesas, por decirlo de alguna manera. Bordes, contornos, cosas realmente importantes. Esa misma capa pasa por un proceso de limpieza de ruido que saca lo que no es realmente importante de lo que viene recolectando información. Piensen siempre que son 32 bichitos haciendo este laburo todo el tiempo, ¿sí? Después se enfoca y resume la imagen en la mitad más o menos de tamaño y se queda con las características que realmente son importantes de lo que está viendo. Esto lo hace cada uno de los 32. Lo aclaro porque la imagen así es como que se ve mejor. Después hay un sistema que está muy bueno, de olvido estratégico, que lo que hace es esto. Yo tengo 32 agentes, los largué, pero alguno se va a viciar. Alguno se va a quedar con un borde y va a decir esto es un problema, esto es un problema. Para evitar eso, yo apago el 25% de esos 32 hasta que lo vuelva a pasar. Y cuando lo vuelva a pasar en la época siguiente, ese 25% que va a estar apagado va a ser otro. Entonces, así estoy evitando que memorice, ¿sí? Todo el tiempo es como, son agentes distintos que están mirando. Dentro de esos 32, voy seleccionando, saco 25 y los mando a correr. Todo el tiempo. Bien. Y después hay un regulador. ¿Qué pasa? Cuando un agente de estos detecta algo, se enciende, por decirlo de alguna manera. Esa es la información que recibe la red. Ahora, yo le digo, ojo, eso que estás mirando y te emocionó un montón, no es tanto, ¿sí? Tenés que calmarte un poquito. ¿Qué pasa? Eso hace que si hay una característica que se disparó un montón, yo la aplaque un poco, que no se quede exclusivamente con eso y que le dé la posibilidad a otras características que también son importantes, estar más o menos al mismo nivel. Murió el coso. Ahora es donde murió el coso. No lo puedo hacer avanzar. No quedó nadie allá. No avanza. ¿Lo avanzo? Ah, eso, gracias. Bien. Eso que hablamos recién lo hace en 3 capas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hace es exactamente lo mismo. La diferencia es que tira 64 agentes en la segunda y 128 en la tercera. O sea, más. Entonces vamos a ir a buscar grumos, falla de altura de capa, cosas muy finitas. Cuanto más me acerco al centro de la red, tengo más filtros, más agentes dando vuelta, más detalle va a encontrar, ¿sí? La forma en que opera es exactamente igual, también se apaga una parte, también con eso logramos que no memorice. Y una vez que todos esos agentes que fueron recibiendo la información de la capa anterior y la van acumulando y llega a la capa de los 128, se lo tiran a la 4ª estación, donde le dicen, mira, yo encontré círculos, yo encontré líneas, yo encontré bordes. Todo eso la red lo agarra en otra capa y lo aprieta todo y hace una fila de números. Algo muy similar a lo que le pedí a la IA que explique y hizo esa foto hermosa.
Bien. Después tenemos una quinta capa que lo que hace es recibir esa fila enorme de datos y empezar a ver, según las características que cada uno de los agentes le mandó y que se procesaron después, a ver qué decido con esto. ¿Falló? ¿No falló? Y va a tirar un famoso porcentaje, no porcentaje, un famoso número entre el 1 y el 0. ¿Sí? Este es el que va a dar, no el veredicto final, pero es el que con toda la información que recibió va a pasarle a la estación final, que era esa capa final que vimos que tenía una sola neurona, le va a pasar a esa neurona los números resultantes y la neurona que tiene el borde de decisión va a decir, si da más de esto es defectuoso, si da menos de esto es no defectuoso. ¿Sí? Y ahí sale del modelo. Lo que vimos hasta recién, es el plan de estudios. Ahora vamos con el estudiante. ¿Sí? Lo primero que va a hacer es darle el plan de estudios, es darle esa red para que el estudiante empiece a verla primero por arriba, ¿no? Como habíamos hablado, y se le va a poner al lado y va a hacer esos pequeños testeos que vimos de la recta naranja, digamos, la curva naranja. Bien, lo va a pasar una vez, lo va a ver y le va a decir, ¿sabes qué? Esto en vez de leerlo así, te lo cambio por esto. Que esos son los parámetros que nosotros vamos modificando mientras el entrenamiento va corriendo para mejorar el resultado. Ahí también, bueno, lo que vimos, le hace la calificación de errores, que sería el loss que habíamos visto antes. O sea, cuán lejos de la respuesta que tendrías que estar dando estás. Y en base a eso va ajustando lo que serían los parámetros de ese plan de estudios. La estructura está, pero puede ir modificando los parámetros. Bien, después hay otra cosa. Acuérdense que no tiene que memorizar. Necesitamos un estudiante inteligente, no memorioso. Entonces, hay que saber parar a tiempo también. Entonces, yo voy a ir evaluando cuál es tu curva de aprendizaje y en un momento me voy a tener que dar cuenta que si le sigo dando rosca, va a funcionar peor. Va a llegar un momento donde el aprendizaje se va a estancar y entonces ahí directamente se frena en una cantidad de repeticiones que puede estar predeterminada o que puede ser móvil según el resultado que vamos teniendo y tomamos el examen final, que es la línea que vimos. Ahora vamos a ver eso en el modelo. Fíjense la diferencia con respecto a lo que vimos antes. Hay dos cosas importantes acá. Primero, el aprendizaje es más lento, ¿sí? No se dispara. Acuérdense que cuando vimos la anterior, automáticamente aprendía los de la línea azul, ¿sí? Esto es porque había memorizado. Acá realmente está aprendiendo. Y fíjense que los resultados de la evaluación que va haciendo momento a momento van variando, suben y bajan. Es un proceso de aprendizaje, ¿sí? La línea verde, en este caso es verde porque yo considero que está bien, es el examen final que le tomamos al final. Y fíjense que la pérdida tiene más o menos el mismo comportamiento que tiene la evaluación que le hicimos. Bueno, ahora vamos a ver una matriz de confusión linda que tiene en azul la diagonal que corresponde, ¿sí? Bien, ¿qué vemos acá? Ahora vamos a ver realmente el tema de los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Verdaderos negativos son las no defectuosas, ¿sí? Fíjense, verdaderos negativos, tenemos las no defectuosas, son 945. No hubo no defectuosas que marcara como defectuosas, ¿sí? Eso ya es una ventaja porque también tener un borde de decisión mal puesto nos puede generar el problema de que me pare una impresión que va bien, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Ya veo las caras, con todo lo que eso significa. Ahora, ¿qué pasó? Me está tirando
no defectuosa, no, al revés, estoy hablando al revés, perdón, voy a rebobinar, porque el problema era el que tenía. Me está tirando como ninguna no defectuosa que sea defectuosa. O sea, todas las que son defectuosas las encontró. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué problema tenemos? Igual ese número es muy chiquito, créanme que es muy chiquito, pero en el caso de que eso fuera un problema igual, porque no deja de ser una impresión, yo puedo decirle a la red, ok, vos me estás tirando un problema, voy a esperar que me lo tires 3 veces. Si no me lo tirás 3 veces, no pares nada. Entonces así evito que pare con algún problema de eso. Es un tema simple de arreglar, digamos. Es simplemente decirle, bueno, confirmámelo un par de veces y vemos. Bueno, ahora sí, perdón, me había quedado hablar así. Bueno, nosotros esto lo testeamos de un montón de maneras porque cuando es ahora sí, para nosotros no es ahora sí, sino que tenemos que ver un montón de cosas más para estar seguros que lo que estamos diciendo está bien. La primera parte del cuadro chequea la información o los resultados, digamos el boletín de la red ampliada. Pero yo, que no tenía nada que hacer, dije, pero ¿y si le pongo al modelo final, le pongo la base original, la chiquita, la de amarillo, qué pasa? No funciona bien, ¿sí? No funciona igual. Los resultados que da son peores, ¿sí? Predice con muchos más defectos. Entonces, evidentemente, ampliar la base sí es fundamental y esto es como un mantra que tenemos nosotros, por eso quise hacerlo simplemente. Bien, pero ahí no, ya termino, pero ahí no terminó el trabajo. ¿Qué hice? De toda esa red, todo ese aumento que hice en ese momento, dije, voy a sacar, tan extremo como esto, en un pendrive, el 15% de la base y lo voy a alejar completamente de este modelo. Voy a hacer como si estuviera imprimiendo de verdad algo nuevo. Dije, por las dudas, ¿sí? Antes de mostrarlo, antes de pararme acá, digo, vamos a hacer esto. ¿Y qué pasó? Exactamente lo mismo. O sea, son 300 y pico de datos y reaccionó datos nuevos, completamente nuevos, les juro que no lo había visto jamás, y hizo lo mismo. Tuvo exactamente el mismo rendimiento que había tenido con lo que había testeado al final. Con lo cual, ahí sí me quedé tranquilo y me puse a trabajar en otra cosa, que es en el corolario de todo esto. Yo trabajo en Printalot hace unos años, tenemos un servicio de fabricación digital y los tengo a los chicos haciéndome timelapse de todas las máquinas que tienen una cámara en el lugar donde yo necesito que tenga la cámara. Hay varios modelos, ahí van a ver varias. Entonces estoy armando una red, una base de datos mucho más variada, digamos, con mucho más detalle. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es tener una máquina en mi casa que cuando termine, esté haciendo una impresión y falle, pare. Básicamente para esto estoy haciendo eso. Después veremos, pero en principio la quiero tener en casa. ¿Qué descubrí en este proceso? Yo no soy muy bueno con el hardware, entonces veía que había un montón de cosas que iba a necesitar en el medio como para poder comunicarme entre mi modelo en Python con la máquina. Hasta que descubrí que hay un par de marcas, como Kiddy, como Sobol, que son de código abierto, que uno pone un IP con un puerto y se conecta directamente a la máquina desde un navegador. Genial. Entonces, ya logré conectarme. Ahora, lo que tengo que hacer es darle las indicaciones al modelo para que se comunique con la máquina y pueda variar esas instrucciones que tiene el G-Code como para pararlo cuando yo quiera que lo pare. Justo en eso estaba cuando me llamaron, así que tuve que cortar y lo dejé acá. Todo lo que vaya surgiendo después con respecto a este proyecto, que espero que sea muy largo, va a estar publicado en ese Instagram, que si está demasiado ampliado el QR y no lo pueden tomar, es pm-data. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el trabajo. Muchísimas gracias, Pablo. Era esperar unos minutitos y mirá, ahora sí vino todo el mundo a Pero escuchar. es inteligencia artificial, Franco. Claro, es sí, así. sí, va a pasar. Es lo que vende. Vamos a abrir entonces la sala para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Pablo? Por aquí. Aquí.
Bueno, buenos días. Para lo que no entendemos mucho en la materia, en mi caso no soy del palo, como quien dice, preguntas así a granel. En esa matriz que presentás, que llegás a un punto que hay 3 abajo, esas 3 serían las que al ojo humano, si la máquina las hizo, ves una pequeña imperfección a futuro, decís, uy, mira, acá falló la máquina. Mira, podés ni siquiera llegar a verlo. En realidad, la red tiene que funcionar bastante mejor que el ojo. Puede ser que, incluso sea indetectable, vos podés decir hasta dónde vas a llegar. Esta es bastante meticulosa, con lo cual vos podrías no detectarlo con el ojo humano cuando la red te lo tira. Por eso es que también está este tema de, bueno, avísame 3 veces, ¿sí? Mínimo 3 veces y vemos si realmente es un error. Pero sí, es eso. Ok, bueno, tengo una más, ¿puede ser? Oh. Okay. Soy uno de los mejores amigos de Pablo, pero le juro por mi madre que él no sabe lo que le iba a preguntar, se los digo en serio. Y la otra pregunta que tuve la oportunidad de verte cuando presentaste el último día de tu examen final, y me quedé con esa duda, y ahora te la voy a hacer, es cómo funcionaría un factor externo a esto que no está contemplado. Lo digo, no sé, no tan bruto como que se abra una ventana y cambie la temperatura, sino un aire acondicionado obligatorio que tiene que estar por la temperatura de la máquina. Entonces, digo, bueno, está bien, mi ojo de la máquina, como lo programas vos, si falla va a parar. Y si está el factor externo, no te digo un minority report, pero bueno, por ahí algo que tenga la máquina así. Gracias. Le había pedido a todo el mundo que nadie hiciera esa pregunta, pero bueno, llegó, sabía que iba a llegar. Hay un tema acá. La cámara está en el eje X apuntando a la impresión. Si yo me paro del otro lado de la impresora así, salgo. Y si salgo, puedo ser un error de impresión. Entonces, uno de los temas que yo necesito para ese prototipo es que o sea una máquina cerrada o por lo menos tenga una hermosa pared blanca en uno de los costados para que eso me saque completamente el contraste. Porque sí es un problema. La iluminación es un problema. Por eso el prototipo tiene que lograr que independientemente de donde vos lo pongas, la imagen que tome sea lo más pareja posible. Ya sabemos que el tamaño va a ser siempre igual, eso no hay problema, es la misma cámara que lo está tomando. Pero el problema es todo lo que, nada, me fui a dormir, apago la luz, no voy a dejar, porque si estoy tratando de, le puse un modelo para ahorrar energía, y voy a dejar la luz prendida toda la noche, tampoco es que estoy ganando demasiado. Entonces, la idea es generar un entorno aislado en lo posible, quizás, no sé si llevarlo a una máquina cerrada, pero bueno, sería la solución más fácil, como para que no se vean afectadas esas impresiones, sí, seguro. Por acá tenemos otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mi consulta es, yo por ejemplo soy desarrollador de software y vi que usás Python. Quería saber en qué tipo de máquinas son compatibles con Python y qué tipo de conexión utilizás, si es conexión cableada, inalámbrica, y quería saber si hay algún tipo de código abierto como para poder chequear y poder ver bien cómo funciona, ¿no? Bueno, el código que usé, por ahora, para mí vale tanto como la fórmula de Coca-Cola. Con lo cual, ese no está disponible. Mi trabajo final está presentado, tiene un montón de fórmulas matemáticas hermosas para ver, pero no el código. Las pruebas que hice son con máquinas de código abierto, particularmente por la disponibilidad que tenía en Printalot. Lo hice con máquinas de marca Kiddy, como había comentado, y Sobol, que no son multicolor, pero son máquinas de alta velocidad y que se accede directo. Accedes a través de la IP y del puerto. Entonces, logré charlar, digamos. Logré charlar. Todavía no le mostré el modelo, pero logré charlar. Lo que tenés que hacer ahí en realidad es hacer una bidireccionalidad que haga que la imagen que saca la cámara en el momento de la impresión pase por el código, diga defectuoso o no defectuoso y vuelva a salir el resultado. Es muy rápido, en realidad. Lo que tarda es el entrenamiento. Pero básicamente el ciclo es ese. Cuando empecé con este trabajo, que no conocía las máquinas de código abierto, estaba pensando en una Raspberry, en Arduino, bueno, un tema en los que yo no manejo, y cuando vi esta posibilidad dije, bueno, por lo menos puedo tirar un modelo
para máquinas que casi, así como están, las podría sacar andando. Después, bueno, nada, se verá. Pero sí, básicamente es eso. Y además quería saber cuánto tiempo de investigación te llevó y nada, quería felicitarte por el proyecto, que es un proyecto lindo. Mirá, yo arranqué a estudiar en el 2020, me recibí en el 2024. El proyecto lo tenía un par de años antes sin saber ni siquiera cómo lo iba a hacer, porque había entrado a trabajar en Printalot y los veía agarrarse la cabeza. Yo nunca imprimí hasta ese momento, no tenía una impresora, la había visto en algún videíto y nada más, pero los empecé a ver agarrarse la cabeza. Y cuando vos tenés que presentar una tesis final, tenés que desarrollar un trabajo. Lo ideal es que cuando te falta un año, más o menos sepas qué es lo que querés hacer, porque todo lo que veas al final lo vas a ver apuntado al trabajo que querés hacer. Y básicamente fue eso lo que pasó. Un año, ponele un año. Sí, un año hasta ese punto y ya pasó casi otro. Buenísimo, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta para Pablo? Por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Mi nombre es ¿cómo estás? Mauro, ella es mi pareja Marianela. Hace poco empezamos con el tema de la impresión y está muy buena esta oportunidad donde explican cosas como la inteligencia artificial, cómo la quieren aplicar sobre nuevos desarrollos como el que estás presentando vos. Y mi pregunta va más que nada en saber qué opina o cómo lo toman las empresas, como por ejemplo que vos trabajás o que estás ahora en Printalot. Obviamente lo que vos querés desarrollar va a hacer que haya un consumo menos o un gasto menos de materia prima, en este caso el filamento. No sé qué sería tu ideal en este proyecto, qué sería el sumum o lo perfecto de lo que querés llegar al nivel pieza. O sea, gastos hay siempre. Y la pregunta sería, ¿qué opinan las empresas que van a vender menos porque las piezas van a salir mejor? No sé si me entendés a dónde quiero apuntar. Sí, perfecto, perfecto. Yo trabajo en una fábrica de filamentos, ¿sí? La primera fábrica de filamentos que hay en el país. Yo creo que van a estar felices. Y te voy a decir por qué. No llegan a cubrir la demanda. Nadie llega a cubrir la demanda. Entonces, en primera instancia por eso. Y segundo porque todos tenemos una conciencia con respecto a lo que tiene que ver con el consumo no necesario. Reciclamos bobinas, hacemos un montón de cosas. Trabajamos con el gobierno de la ciudad por todo el scrap y demás. La verdad, no lo veo mal. Entiendo a dónde vas, pero me parece que no está afectando el negocio en sí. La verdad que no, es como el problema que pueda llegar a tener Edenor o Edesur con que le consumamos menos energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Es mejor para todos, en definitiva. Y en el caso del maker puntualmente, más allá del consumo, es un dolor de cabeza. Es que una pieza te corte antes y poder arrancar de vuelta a hacer el proceso bien, básicamente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Lo despedimos ahora con un fuerte aplauso también. Y después, si quieren charlar con él, pueden pasar por el stand de Printalot y le hacen todas las preguntas que quieran y se pasan los datos y todo. Así que bueno, muchísimas gracias. A continuación.